Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. En el episodio de hoy hablaremos sobre el cuento El ladrón de cadáveres de Robert Louis Stevenson. Bueno, muchos conocerán a Robert Louis Stevenson más que nada por su, un poco por su literatura para niños, esa que La Isla del Tesoro, que es un libro muy famoso, o la novela de terror El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Pero también tiene un extenso repertorio literario, tiene novelas, ensayos, y hoy vamos a hablar de uno de sus cuentos, en específico este de Ladrón de Cadáveres, que fue publicado por primera vez el año 1884, y es un cuento que nos gustó mucho y el que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, haciendo un resumen breve, este cuento está basado en una historia real, que fueron unos asesinatos cometidos por Burke y Hare en Edimburgo, en Escocia, entre 1827 y 1828. Ahora, el móvil de estos asesinatos fue vender los cadáveres de las víctimas como material de disección para la universidad, ¿no? Y bueno, el comprador fue el doctor Robert Knox, un investigador de anatomía que daba clases en la Escuela de Medicina de Edimburgo. Y bueno, finalmente Burke fue ahorcado por estos crímenes. Y irónicamente su cuerpo acabó pasando por la mesa de disección luego de ser ejecutado. Ahora, bueno, ya entrando al cuento específicamente que está basado en este suceso. Bueno, el cuento, digamos, estaría dividido en dos partes. En una primera parte está relatando el presente, es decir, por decir la actualidad, y en una segunda parte se relata el pasado. En el presente, bueno, se encuentran en la taberna de un pueblo varias personas, entre ellas el personaje principal de este relato, que se llama Fetz, que, bueno, que le dicen el médico, aunque no ejerce como médico, pero se sabe que tiene conocimientos de medicina. Y bueno, él pasa gran parte de su tiempo en esta taberna, ¿no? Y en una noche de invierno se encuentra con, un, con otro médico, un médico muy renombrado en esta taberna. Y este personaje, Fetz, lo encara y por algo que en este momento no se nos dice qué es. Y bueno, el otro primero se asusta un poco, intenta sobornarlo y finalmente escapa de la taberna. Y los acompañantes de Fetz le preguntan qué pasó, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esta riña que tuvo? Pero él no quiere responderles nada y finalmente el narrador de la historia es quien investiga y posteriormente nos narra la historia, que sería la segunda parte del cuento, que transcurre en el pasado. Y en esta segunda parte se nos muestra a este personaje Fetz como un estudiante de medicina que es un alumno destacado y termina siendo el segundo auxiliar de prácticas en cirugías de un personaje que simplemente se nos introduce como el doctor K, es decir, no se nos llega a decir su nombre. Y bueno, la problemática central es que no hay eh, cadáveres para ser diseccionados en las clases. Entonces lo que hacen es comprar cadáveres que en muchos casos son fruto del saqueo de tumbas, ¿no? Pero también en algún momento Fed se da cuenta de que los, bueno, estos cadáveres que les están vendiendo en realidad están siendo fruto de asesinatos. Pero obviamente él ya está muy metido en el tema y si dice algo también esto va a perjudicarle a él, ¿no? Y el otro personaje principal es McFarlane, que es el doctor con el que se encontró al principio, que es también
ayudante de este doctor K, aunque él es un poco mayor, digamos, y está ya mucho más metido en este tema. Y en algún momento McFarlane asesina a una persona, un enemigo que él tenía, y lo lleva para que se lo diseccione. Y bueno, Fetz obviamente se da cuenta de esto y se crea ahí una situación compleja entre los dos, ¿no? Bueno, McFarlane en algún momento incluso le da dinero para que no, bueno, para que no hable, básicamente. Y finalmente el cuento concluye con que ambos viajan a profanar una tumba para llevarla para ser diseccionada. Y bueno, lo están llevando en una carreta de noche, en plena lluvia. Es un coche a caballo pequeño, entonces están ellos lado a lado y están llevando el cadáver entre los dos. Y aquí el final, que es para mí lo que más me gustó realmente del cuento, porque bueno, el cuento en sí te mantiene con la atención, digamos, todo el tiempo y obviamente es una temática real, digamos, ¿no? Entonces, no, en este caso no es un relato de terror en que todo el tiempo se juegue con lo sobrenatural, pero en el final sí se juega con lo sobrenatural, ¿no? Porque lo que sucede es que digamos, en la sábana en que está envuelto el cadáver, se marca una figura que no parece ser de una mujer, a pesar de que obviamente ellos han desenterrado a la mujer, ¿no? Supuestamente. Y bueno, voy a leer muy cortito lo que pasa en esa parte para que se entienda mejor. Eso no es una mujer, dijo McFarlane en voz baja. Lo era cuando la metimos en el saco, susurró Fetz. Sujeta el farol, dijo el otro. Quiero verle la cara. Y mientras Fetz sujetaba el farol, su compañero desató las cuerdas del saco y descubrió la cabeza. La luz iluminó con toda claridad las curtidas y agradables facciones y las mejillas bien afeitadas de un rostro demasiado familiar para los dos jóvenes que lo habían visto a menudo en sueños. Un terrible alarido resonó en la noche. Cada cual corrió por su lado hacia la carretera. El farol cayó, se rompió y se apagó, y el caballo, asustado por tan insólita agitación, se encabritó y salió al galope hacia Edimburgo, llevando consigo, como único ocupante del calesín, el cuerpo del difunto y diseccionado Grey. Este Grey es justamente el personaje que mencionaba hace un instante, que es al que McFarlane asesina, ¿no? Entonces, así concluye el cuento y se entiende obviamente que años después ambos se reencuentran y que Fetz ha abandonado la carrera de la medicina por este suceso y que se ha vuelto alcohólico y en cambio McFarlane ha continuado, ¿no? Y se ha vuelto un médico renombrado y que el doctor K, que era, digamos, el tutor de ambos, él sí ha sido ya descubierto y ha perdido su fama y su espacio porque se descubrió lo ocurrido, ¿no? Básicamente ese es el cuento. A mí la verdad me gustó mucho, especialmente el final, porque eh, todo el cuento da la impresión de que va a ser un cuento de terror basado en una problemática real, ¿no? Que es este tema digamos, la profanación de las tumbas para conseguir cadáveres para ser diseccionados. Y en el final se juega con esto, ¿no? De que el cadáver de esta, de este enemigo de McFarlane, que había muerto obviamente hace mucho tiempo antes y había sido diseccionado, etcétera, reaparece en esta tumba de esta mujer a la que estaban, bueno, que estaban profanando su tumba, ¿no? Uy, sí, bueno, me gustó lo que acabas de decir del final, la verdad. A mí me pareció, la primera vez que leí este cuento, me pareció muy parecido a lo que sería un cuento de Borges, porque en el final literalmente te dan un poco, de nuevo, esta vuelta de tuerca, un poco dices, uy, mira qué acaba de pasar aquí. Y también yo me quería ir un poco por eso, por lo primero que hice, me acuerdo cuando busqué el cuento, cuando lo leyera, buscar si hay alguna similitud, ¿no? Entre Stevenson y Borges. Y encontré que había muchas. Y eso me llamó mucho la atención porque yo no, es la primera vez que leo algo de Stevenson. Y creo que tú ya habías leído más cosas, ¿no? Hasta me habías dicho para leer un cuento más largo y cosas así.
Y me llamó la atención que literalmente Stevenson es el primer, y como que es la primera inspiración de Borges. Y Borges dice que alguien se inspiró en su vida fue en Stevenson. Y siento que uno se puede dar cuenta, ¿no? En este tipo de escritura. Eso, luego tal vez voy a tal vez hablar un poco más de lo de Borges, pero me gustaría también hablar sobre esta idea de de este dilema moral, ¿no? Que es el que sufre este personaje. Mm, un poco andando sobre lo que dijiste y lo del dilema moral, me gusta mucho el contexto de cómo empieza el cuento, que lo ven a Fetz como que actual, el narrador lo ve como un hombre borracho, un hombre que está, no se podría imaginar, porque cuando narran de este médico que, de la ciudad, ¿no? Que va a llegar, que es muy bueno, es una contraparte, literal, son como dos opuestos. Y cuando este Fetz luego empieza a contar la historia, ¿no? Ya en el pasado, es interesante ver que ambos pertenecían, por así decirlo, a esta élite, ¿no? De la medicina y cómo la vida de uno terminó en un bar y la del otro terminó siendo un médico de renombre. Y ahí yo me empezaba a preguntar por qué habrán terminado así, ¿no? Mientras uno va leyendo. Y ahí entra este dilema moral, ¿no? Y que tal vez el otro, McFarlane, terminó bien su vida, como que mira, fue exitoso con eso de la medicina, porque no se dejó llevar tanto por por lo malo que estaban haciendo. No así como el propio Fetz, que después de ese giro de tuerca del final, parece que esa es la razón, ¿no? Como decía Borges en el cuento que leímos de Isidoro Cruz, siempre hay esos momentos que deciden, ¿no? Al hombre, y siento que tal vez ese momento un poco sobrenatural es el momento que marca a Fetz y prefiere llevar una vida tal vez lejos de la medicina, pero una vida con una superioridad moral o tal vez sin sentirse mal. Y también me hizo pensar sobre la similitud, porque me acuerdo que mi mamá me contaba mucho sobre esa, literalmente esa idea de los cuerpos para los estudiantes de medicina, que es algo que también se da en nuestro país, Bolivia, actualmente. Y me hace pensar cómo eso es una problemática desde el año 1800 algo, de 1840 hasta el 2015, 2020. Cómo 200 años después sigue siendo lo mismo. Y no sé, lo conversé alguna vez este mismo tema con un estudiante de medicina en Alemania y me comentó que hasta no hace mucho, hasta hace unos 20 años también era un problema en Alemania y que tuvo que haber una ley muy fuerte y tuvieron que trabajar mucho para crear prótesis sintéticas muy parecidas, extremadamente parecidas, para que ya no se cree esta demanda de cuerpos. Y ahí me gustaría terminar mi participación diciendo que si no hay esta ley, ¿no? Si no hay, yo creo que ahí también lo de la legislación, ¿no? ¿Por qué se da esto de este mercado negro en Escocia en esa época? Es por una legislación que prohíbe usar cuerpos de la morgue. ¿Y por qué se da ahora en Alemania que ya no se usa? Es porque por legislación, para que se trabaje por un avance de estos dummies, ¿no? Que son de plástico, que son muy parecidos a los cuerpos humanos. Y ahí entra, ¿no? Como las leyes influyen al mercado. Y de nuevo, ¿no? Es un tema muy denso, es un tema muy grande que dentro de un pequeño cuento. Y bueno, me parece súper interesante este tema de Borges que mencionas. Yo la verdad eso no sabía. Y bueno, en cuanto al tema de esto último de la ley que mencionas, ¿no? Algo interesante que me pareció es que en realidad en el caso de Escocia el problema era la ley un poco. ¿Por qué? Porque la legislación solamente permitía que los cadáveres que se utilicen para esta práctica anatómica en las universidades de medicina
eran aquellos o sea, de aquellos criminales que eran ejecutados por la pena capital, que es justamente eso que mencionaba, que el que cometió estos delitos posteriormente fue diseccionado, porque justamente esas eran las únicas personas que podían ser diseccionadas. Entonces, ¿cuál era el problema? Que había muy pocas personas que eran ejecutadas por la pena de muerte, ¿no? Y entonces había una escasez de cadáveres y es por esto que se recurría a estas prácticas de, bueno, en primer lugar de profanar las tumbas y también en este caso concreto, digamos, de asesinar personas para poder vender los cadáveres, ¿no? Em, ahora, otro tema también que es que hubo una película respecto a en base a este cuento, en 1943 y por el director Robert Wise con Boris Karloff como uno de los personajes principales, ¿no? Y sin embargo, bueno, creo que un tema de destacar de Stevenson, a mí leí algunas de sus cuentos y también un par de sus novelas y la verdad es que me gusta mucho, pero eh, siento que tal vez sus cuentos no han tenido tanta repercusión como sus novelas, ¿no? Porque obviamente frente, digamos, a estas novelas como Jekyll y Hyde, que es súper conocida, o La Isla del Tesoro, que bueno, más allá de que sea más para niños, pero siento que estos cuentos más cortos no son muy conocidos y la verdad es que tienen muy buenos cuentos y bueno, yo creo que concluyo mi participación diciendo eso, ¿no? Que me parece que son súper recomendables en general su literatura y también especialmente sus cuentos y este en concreto me parece muy bueno porque combina, por un lado, este tema de que está basado en algo real, ¿no? Por otro lado, este tema de que se juega con el presente y el pasado y que toda la narración te mantiene, digamos, muy metido en el cuento. Y este final, ¿no? Que el final me parece increíble, la verdad, me gusta mucho. Sí, siento que, no, en serio, también te agradezco por recomendarme a este autor, porque yo siento que es esos nombres, ¿no? Que como dices, uno conoce por esos cuentos famosísimos, ¿no? Por la Isla del Tesoro, como dices, o el otro de Hyde. Pero lo que me llamó la atención también cuando lo googleé fue su vida en general y también, como te dije, ¿no? La relación con Borges. Y veo dónde muere este autor y muere en una isla, muere en Samoa. Y yo me pregunté por qué. Y es que toda su vida se la pasa huyendo de una enfermedad, como que lo diagnostican creo que de joven y luego va de un lado a otro, creo que empieza en Escocia, luego va a Londres, luego pasa a Nueva York, luego va a California y de California pasa a esta isla. Y me llamó la atención, ¿no? Cómo tal vez usa todas estas experiencias, ¿no? Para escribir un cuento que también, no sé, hasta un punto tiene que ver un poco con la salud y la similitud con Borges, ¿no? Porque nuestro podcast en general mucho gira alrededor de Borges y nunca me puse a pensar, ¿no? También de dónde sacó Borges su inspiración. Y muchas veces me llamaba la atención que cuando uno busca, ¿no? Muchos autores como Borges, te sale, ¿no? No novelista, no, pero te sale, ¿no? Es que escribía poemas, ensayos, pero también era traductor. Y vi que uno de las grandes traducciones que hizo fue de Stevenson. Muchos prólogos, muchas traducciones. Y vi, aquí voy a leer algunas cositas que él dijo, ¿no? En algunos prólogos
sobre Stevenson que dice, su obra no contiene una sola página descuidada y sí muchas espléndidas. Luego también dice, como a Kipling, la circunstancia de haber escrito para niños ha disminuido acaso su fama. La isla del tesoro ha hecho olvidar al ensayista, al novelista y al poeta. Y ahí, no sé, me llama la atención cómo Borges siente una profunda admiración por este escritor, y eso yo creo que lo pone ahí arriba, ¿no? Y termino un poco con algo que dijo sobre su muerte, ¿no? Que te digo, en esa isla, en Samoa, y esto lo escribe Borges años después, en un poema para él que pone, a ti también, en otras playas de oro, te aguarda incorruptible tu tesoro, la vasta y vaga y necesaria muerte. Mm, súper, súper interesante estos aspectos que destacas y bueno, realmente es interesante ver un poco las influencias que hay, ¿no? Entre unos autores y otros, porque es algo que muchas veces uno no piensa y obviamente hay autores muy, muy buenos en todas las épocas, pero uno no suele pensar en las influencias que han tenido, sino simplemente en una genialidad como si apareciera un poco de la nada, ¿no? Y obviamente creo que, bueno, en el caso de Borges y también obviamente en caso de muchos otros escritores, eran obviamente lectores muy, muy voraces, ¿no? Y en algunos casos también este tema de la traducción creo que resultaba importante para que entren en contacto con muchos otros eh, escritores, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para concluir, recomendar mucho este cuento, la verdad nos ha gustado mucho. En general, recomendar también la obra de Robert Louis Stevenson, no solo la más conocida, ¿no? Porque como se puede ver también tiene muchos cuentos, no solo este, y que también son muy buenos, muy interesantes. Y además algo interesante de él también es que tiene géneros muy diversos, ¿no? Porque por decir, Mm. justamente mencionabas La Isla del Tesoro como una literatura infantil, digamos. Pero esta otra, digamos, es una novela, es un cuento de terror, también tiene novelas más históricas, y otros cuentos que incluso en este momento no recuerdo el nombre, La Puerta de algo era que es como un cuento de amor, digamos, ¿no? O sea, tiene así una gran diversidad de géneros dentro de su obra. Creo que eso también es importante mencionarlo. Y eso simplemente recomendarlo. También estamos subiendo el día de hoy otro episodio en el que vamos a hablar de un cuento de Jorge Luis Borges, justamente, que es la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Entonces también lo pueden ver porque hay, bueno, aquí hablamos un poco de Borges y ahí obviamente solo hablamos de Borges, ¿no? Porque es un cuento y es de nuestros autores favoritos también. Y simplemente eso, no sé si hay algo más que quieras añadir antes de despedirnos. No, Bueno, y muchas gracias como siempre por estar aquí. Déjenos en los comentarios qué les pareció el podcast, si han leído el cuento, también si conocen algunos otros cuentos de Stevenson. Y nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y hasta la próxima. Esperamos que esta vez no sea tan larga nuestra ausencia. no. Chao. Chao.